Bueno, mis hermanos, vamos a las Escrituras y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios como lo hemos venido haciendo a esta hora, hablando sobre el hogar. Y estamos hablando en este tiempo sobre los principios para vivir en armonía. Los principios para vivir en armonía. Hemos visto básicamente 3 principios. El primero fue el principio de la pertenencia, el segundo, el principio del mutuo acuerdo, la última vez el principio del respeto. Y hoy vamos a hablar sobre el principio de la aveniencia. ¿Sí han escuchado hablar de esa palabra? De la aveniencia. La aveniencia es el antónimo de desaveniencia. Aveniencia es una manera de decir también de unidad, aunque la Biblia usa el término desaveniencia como hablando de divisiones, de disensiones. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer 2 versículos, 25 y 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 25 y 26. Las Escrituras dicen de la siguiente manera: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Voy a volverlo a leer, hermanos. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Amado Dios y Padre eterno, gracias porque tú le has dado unidad al cuerpo. Y tú hoy, Señor, quieres que todos nosotros vivamos en unidad. Tú hiciste, Señor, el hogar como el núcleo del pueblo, como el núcleo de la sociedad, y como el núcleo de la iglesia también. Y tú hiciste a la iglesia, Dios, como la verdadera familia. Y Dios, nosotros necesitamos aprender a tener unidad en el seno de nuestro hogar, para poder tener unidad en el seno de la iglesia y poder vivir realmente, Señor, en la unidad del cuerpo tuyo, y que cada uno, Dios, pueda aportar lo que debe aportar para que tanto el hogar como la iglesia funcione como debe funcionar. Ruego misericordia, Dios, para estudiar este tema, para abrir las Escrituras, y oro para que sea tú, oh Dios, a través de tu Espíritu, quien obres en nosotros sabiduría, obres en nosotros la gracia, Señor, de entender, obres en nosotros la gracia, Dios, de poner en práctica. Y oro, Señor, para que tú destruyas la obra que el enemigo ha venido haciendo en nosotros por muchos años, al quitar la palabra de nuestro corazón, al poner filosofías, al poner, Dios, enseñanzas que no son. Y oramos para que tú quites todo eso y grabes tu palabra en nosotros, para que nosotros la podamos recordar y retenerla, Dios, y tenerla en nuestro corazón. La bendición tuya sea sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra aveniencia, como estaba diciendo al principio, significa sencillamente conformidad o unión. El hogar necesita conformidad, que se conformen los unos a los otros. Necesitan unidad, que todos trabajemos en equipo. Dios hizo todas las cosas con unidad. Y la Escritura usa mucho la palabra desaveniencia, no solamente en el término desaveniencia, porque el único versículo que usa la palabra desaveniencia es este versículo. Pero en el resto de la Biblia hay muchas otras palabras que dicen lo mismo, como división, disensión o rompimiento. Son palabras que se usan en la Biblia para usar esta misma palabra, desaveniencia, división, disensión o rompimiento. Y la verdad, hermanos, es que hay muchas cosas, son muchas las cosas que en el hogar, como en la iglesia, producen divisiones, producen disensiones, producen rotura. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos esto y trabajemos para no ser parte de las divisiones de nuestro hogar, ni de las divisiones en la iglesia. No seamos parte de las disensiones, ni de las roturas en el hogar, ni en la iglesia, ni en ningún lugar. De hecho, es pecado delante de Dios ser divisionista, ser disensionista o ser de las personas que contribuyen a dañar.
Y lamentablemente, hermanos, son muchas las cosas que dañan. Vamos al libro de Mateo. Y allí hay un ejemplo que el Señor está usando y queremos aplicarlo hoy. No sé cuántos de ustedes alguna vez han aplicado ese tema al hogar, pero vamos a aplicarlo hoy, porque allí usa ese término también en Mateo capítulo 9, versículo 16. Mateo 9, 16. La escritura es bastante clara en este texto, donde dice la Biblia: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Sabe, hermanos, que si tomamos este ejemplo, porque el ejemplo allí de un remiendo nuevo que daña a uno viejo, el remiendo nuevo, al coserlo, lo nuevo daña lo viejo, porque lo viejo cede ante lo nuevo. Y estaba pensando en esto porque la verdad es que lo nuevo tiende a dividir, lo nuevo tiende a romper, lo nuevo tiende a desechar lo viejo. Y es interesante, bueno, cuando llega un bebé al hogar, los bebés llegan al hogar y tienden a hacer ruptura los bebés. ¿Sí o no? ¿Tienden a hacer divisiones los bebés? ¿Provocan disensiones los bebés? ¿Producen conflicto los bebés? Pero por la inmadurez de los viejos, no por la vejez de algunos, sino por la inmadurez de los viejos. Y es interesante que en la iglesia también los nuevos producen celos, producen envidia en los viejos, en los ancianos. Y sabe, hermano, que ese tema es maravilloso en la Biblia, porque las disensiones son muy comunes en la vida, hermanos. Y es maravilloso que nosotros miremos esto, porque Dios quiere que haya aveniencia en nosotros, no desaveniencia, que haya unidad, no divisiones. Y lo nuevo siempre puede producir desaveniencia. ¿Usted ha visto en familias que tienen un carrito viejito? Digamos que el papá tiene un carrito viejito, un modelo por allá 80, 70, pero buenos, ¿cierto? Una carcachita. Y el hijo, digamos, la hija se compra uno nuevo. Lamentablemente, el papá con el carrito viejo tiende a quedar solo en el carrito y nadie se sube a ese carro porque todo el mundo quiere subirse en el nuevo. Lo nuevo reemplaza a lo viejo. Y hay desaveniencia. Y a veces los padres se sienten menospreciados, ¿cierto? Se sienten olvidados. Ah, sí, el cacharrito ya no le sirve para nada. Ya no servimos para nada. Lamentablemente eso es así. Los muchachos consiguen amigos nuevos, desechan los viejos. Mire, hermanos, es tremendo este principio, porque Dios quiere que entendamos esto para que no haya desaveniencia en nuestras vidas, no haya desaveniencia en nuestros hogares, no lo haya. Y para esto necesitamos, hermanos, trabajar en la unidad. Saber que todo lo que Dios trae a nuestros hogares y trae al hogar es para bendición. Para bendición. Y quiero, hermanos, que analicemos a nivel de hogar y a nivel de iglesia, porque producen muchas desavenencias estas cosas. Vamos a San Juan capítulo 7, porque hay otra cosa que produce desavenencia, divisiones, rompimiento, pérdida de la unidad, y es las muchas opiniones. Las muchas opiniones traen, lamentablemente, divisiones. Cuando uno quiere hacer algo y pide opinión a todo mundo, ¿qué termina haciendo? Termina formando una pelea más que una bendición. Por eso es necesario, hermanos, y Dios ha establecido liderazgo para que el liderazgo decida qué hacer y no deje opinar al pueblo demasiado, porque el pueblo produce más divisiones que unidad. ¿Sabe quién une al pueblo? El liderazgo. El pueblo por sí divide, porque cada uno quiere que el liderazgo haga lo que ellos quieren. Pero cuando el liderazgo es firme, el pueblo es firme. Los grandes ejércitos son unidos por un solo
propósito y especialmente por un solo hombre, el que va al frente, el capitán, el general. Es interesante que un vehículo es guiado solamente por un solo miembro, un timón. No más, todo el vehículo es guiado por un timón. Es interesante este principio, pero donde hay muchas opiniones, hay mucha división. Vamos a la escritura, San Juan capítulo 7, el versículo 40 al 43. Se presenta allí una gran división. Vamos allí, Juan capítulo 7, versículo 40 en adelante. Bueno, voy a leer a favor de todos ustedes. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Escuche. Algunos de la multitud, oyendo las palabras de Jesús, decían: verdaderamente este es el profeta. Ya están opinando algunos. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Miren, hermanos, nosotros tenemos que entender estos principios porque tenemos que buscar la unidad. Y cuando se piden muchas sugerencias, a veces no se hace nada o se desbarata todo. Porque donde hay muchas opiniones, hay desaveniencia. Porque donde hay diferentes opiniones, no hay unidad. Y la unidad destruye lamentablemente la comunión de cualquier familia y la comunión de cualquier iglesia. Y en el capítulo 9, vamos al capítulo 9 de San Juan. Juan 9, vamos al versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había ¿qué? Disensión entre ellos. Hermanos, es interesante pensar, mire hermano, hay que tener cuidado con las muchas opiniones, porque las muchas opiniones vienen del mucho razonamiento y de la manera de cada uno ver las cosas, y eso produce división, desaveniencia en el hogar y también en la iglesia y en cualquier institución humana. Y la desaveniencia es un enemigo de la armonía, es un enemigo de la unidad. Hermanos, cuando nosotros queremos implantar nuestros deseos, por lo general producimos división. Cuando nosotros implantamos nuestra posición, nuestros gustos, producimos división y dañamos la unidad del cuerpo. Y la Biblia sentencia: ay de aquel que dañe el cuerpo de Cristo. Por eso es importante entender esto, hermanos, en este tema que hemos venido trayendo sobre el vivir en armonía. Hay que tener cuidado de no ser tropiezo para otros, porque hay juicio de muerte para el que causa divisiones. Hay juicio de muerte para el que daña la unidad. Los comentarios, las murmuraciones y las muchas opiniones desbaratan la unidad de la iglesia y la unidad del hogar. Vamos a San Juan 10, un poquitico más adelante. Porque en San Juan 10, versículo 19, hay otra cosa que produce desaveniencia, y es la ignorancia en cuanto a la verdad. La ignorancia lamentablemente produce desaveniencia, produce conflicto. Cuando una persona ignora la verdad, lucha contra la verdad. Cuando una persona no le gusta la verdad, lucha contra la verdad. Y mire lo que dice este texto de San Juan 10, el versículo 19. Bueno, voy a leer desde antes. Versículo 17 dice la Biblia: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esto no lo entendieron los hombres. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Mira, hermano, la ignorancia en cuanto a las cosas de Dios, la ignorancia en cuanto a la verdad produce conflicto. Los que no creen la verdad, los que no aceptan la verdad, los que ignoran la verdad, por lo general son parte de los conflictos, mas no parte de las soluciones.
Y Dios nos reta a todos a guardar la unidad. Y para guardar la unidad hay que conocer la verdad, porque la verdad produce libertad a todos para actuar. Libertad para hacer lo correcto. Entonces tenemos algunas cosas que producen desaveniencia, división, disensión, rompimiento. Lo nuevo produce conflicto. Es interesante, usted puede llegar el próximo domingo y encontrar que estas sillas las ponemos mirando para allá y el púlpito está por allá. Más de uno no le va a gustar, porque lo desacomodaron. ¡Me quitaron mi puesto! Ese era mi puesto, ¿dónde está mi puesto? Lo nuevo, lo innovador produce conflicto. Las muchas opiniones producen conflicto. Lo desconocido produce conflicto. Y una de las cosas que más produce conflicto son los gustos y el deseo de autocomplacencia. Vamos a 1 Corintios 11:18, que es un texto que habla sobre la cena del Señor. Recuerde que la cena del Señor en el pueblo de Israel no era un pancito, así como nosotros lo disfrutamos, ni una copita. Era una comida y un buen vaso de vino. Ellos tomaban vino. Y en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 18, el Señor le dice estas palabras. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Miren, hermanos, si hay algo que destruye el hogar, ¿sabe qué es? El no comer todos la misma comida. El no comer todos la misma comida. Y el no comer todos en la misma mesa. Y el no esperar todos a comer todos al mismo tiempo. Si hay algo que Dios quiere en la familia, es que todos comamos en la misma mesa, en el mismo momento y la misma comida. Hoy tenemos hogares en la iglesia, y espero que usted no sea uno de esos, donde el padre come una cosa, la mamá come otra y los hijos comen cada uno otra cosa. Parece un restaurante. Eso es aborrecible delante de Dios, porque eso produce división. Y en la mayoría de esas casas, la mamá es una esclava y los hijos y los padres son sencillamente clientes a la mesa donde ellos piden, pero no son una familia donde disfrutan unidad. Y es interesante lo que pasaba allí en aquella comida. La gente se adelantaba, o sea, comían antes de dar la orden de comer. Pasa como en algunos de los paseos nuestros, ¿cierto? Cuando uno va a invitar al almuerzo, ya muchos ya han almorzado. Y hermano, qué bonito que haya unidad en el cuerpo de Cristo para hacer todas las cosas. Y yo quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué cosas hay en su casa que producen división en su casa? ¿Qué cosas en su casa producen esta clase de problemas? Disensiones, rompimiento de la comunión, disensión, conflicto. ¿Qué cosas? Uno de los problemas que tenemos en los hogares es que cada uno tiene un televisor en cada una de sus piezas y es un hogar completamente dividido. No hay unidad para sentarse a ver algo juntos. Y cuando se sientan juntos, por lo general toca ver lo que los niños quieren ver, porque son los que más chillan y más lloran porque no les dejan ver. Lo quieren ver y los papás dicen: hijo, lo que usted quiera, nosotros nos sometemos a ti. Divisiones, desavenencias. Por eso es importante, hermanos, mirar esto. Pero en la iglesia es lo mismo. Los gustos y los deseos de autocomplacencia destruimos a los demás. La mayoría entramos en conflictos. ¿Por qué? Porque los demás no hacen lo que nosotros queremos. Porque los demás no hacen las cosas como nosotros queremos. Y eso produce conflicto, tanto en el hogar como en la iglesia. Por eso Dios quiere que tengamos unidad. Por eso este texto de 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Luchemos para que todas las cosas funcionen como deben ser. En la segunda carta a los Corintios, vamos allí un momentico, más adelante. En el capítulo 12, vamos a 2 Corintios capítulo 12, por favor. Los versículos 20 y 21. 2 Corintios capítulo 12, 20 y 21. Lo peor de las desavenencias es el pecado nuestro
y la falta de arrepentimiento. Cuando nosotros lamentablemente pecamos y no nos arrepentimos, eso produce divisiones en la iglesia. Una persona en pecado destruye el cuerpo. Una persona en pecado daña la iglesia. Lamentablemente todos pecamos, pero Dios nos ha concedido algo y es el arrepentimiento para no estar en pecado. Pero cuando una persona no se arrepiente de su pecado, produce conflicto. Su mirada es distinta, su manera de hablar es distinta, su manera de actuar es distinta. ¿Por qué? Porque vive en pecado. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 12, versículos 20 y 21. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Porque ellos, cuando hay pecado en la iglesia, ellos no ven a los demás como deben verlos, los ven distintos. Y aún ellos mismos se ven distintos. Mire lo que sigue diciendo el texto. Que haya entre vosotros, ¿qué? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Eso estaba en la iglesia cuando Pablo, y está en la iglesia hoy y sigue en la iglesia hasta la venida de Cristo. Ahora, hermano, es interesante que en la iglesia del Señor siempre va a haber estas cosas, pero la Biblia da una advertencia: ay de aquel por quien vienen esas cosas. En la iglesia de Dios siempre va a haber estos pecados manifiestos. Siempre va a haber las contiendas, sí, porque hay gente que siempre va a estar peleando porque no se hace lo que ellos quieren. Envidia, sí, porque hay gente que, como les dije, lo nuevo produce envidia. Si alguien sabe cantar y aparece otro que canta mejor, ¿qué pasa con ese que canta más o menos? Y si el otro lo ponen a cantar, el otro de una vez, sí, cómo no. Hay envidias. Si alguien predica mejor, hay envidia. Si alguien actúa mejor, hay envidia. Y la envidia es un pecado que se debe confesar y se debe apartar. Iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, sí. Pero mira lo que dice Lucas. Vamos, no pierdan Corintios porque vuelvo ahí. Lucas capítulo 17, versículo 1. Porque nosotros tenemos que pensar. Primero tenemos que creer que todas estas cosas van a estar presentes en los seres humanos, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Pero dice el versículo 1 del capítulo 17 de Lucas: es imposible que no vengan tropiezos. Escuche, es imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Es imposible que no hayan divisiones, no hayan peleas, no hayan conflictos, no haya toda esta cosa, pero ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar uno de estos pequeñitos. Hermanos, en medio de tanta enfermedad, en medio de tantas dolencias, tenemos que revisar nuestra vida. ¿Sabe que hoy tenemos servicio de la cena? ¿Y sabe que cada vez que tomamos la cena podemos ser sanados o enfermados? Cada vez que tomamos la cena podemos ser fortalecidos o debilitados. Cada vez que tomamos la cena podemos ser sanados o morir. Porque Dios juzga a la iglesia y juzga sus pecados con la cena. Y ninguno debe abstenerse de tomarla, porque el que se abstiene de tomarla por su pecado peca mucho más. Pero al tomarla sin confesar, y algunos confiesan pero no quieren apartarse, reciben juicio. Por eso dice la Biblia, por eso hay muchos entre vosotros débiles, hay muchos enfermos y hay muchos que ya murieron. Yo doy gracias a Dios porque hasta ahora no se ha muerto ninguno. Porque la muerte amenaza nuestras vidas, amenaza a la iglesia, pero seguimos vivos gracias al Señor. Y es una gran bendición. Pero dice la Biblia, examinaos los unos a los otros. Y antes de orar por los enfermos, confesaos los pecados unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice 1 Corintios, 2 Corintios, otra vez, volvamos allá. Vuelvo a leer el 20 y el 21. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar. ¿Por qué? Porque muchos de los que antes han pecado no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y laxivia que han cometido.
Hermanos, si hay algo que destruye el hogar, es el pecado de cada uno de nosotros. Si hay algo que divide el hogar, son nuestros propios pecados, nuestros propios gustos, el deseo que en el hogar se haga lo que uno quiere. Es tan fácil, hermano, pelear en una casa, ¿cierto? Se daña la paz de una casa por cualquier cosita. Por el volumen del televisor, por eso se dañó la comunión. Porque alguien derramó el jugo o no quiso tomar jugo, sencillamente por eso se daña la comunión. Porque alguno el huevo salió más grande que el otro, o más quemado que el otro, o más blandito que el otro, por eso se daña la comunión en el hogar, porque cada uno pelea por lo suyo. Y la desaveniencia es un pecado que destruye la unidad de la iglesia. Y Dios quiere, hermanos, que entre nosotros haya aveniencia, haya unidad, que no haya todo esto. Por eso, hermanos, necesitamos arrepentirnos y apartarnos de nuestro pecado. Y vamos al libro de Judas, capítulo 1. Un poquito más adelante, el libro de Judas, capítulo 1. En el libro de Judas, capítulo 1, Judas. Recuerde que hay un solo capítulo de Judas. El versículo 19 dice la Biblia: estos son los que causan divisiones. ¿Cuáles? Los sensuales, los que no tienen el Espíritu de Dios. ¿Qué es una persona sensual? Uno que actúa según solamente sus 5 sentidos. Escuchen, ser sensual es uno que actúa de la manera sensorial, de la manera de los 5 sentidos. Que no actúa por la verdad, sino por lo que siente nomás. Mira, hermanos, la sensualidad de nosotros tiene que ver con los gustos nuestros. Y la persona sensual solamente le da gusto a su cuerpo, solamente le da gusto a sus deseos. Y eso produce divisiones. Hermanos, tenemos que entender todos estos principios. Y en Tito capítulo 3, vamos allí, Tito 3, versículos 10 y 11, vamos allá un momentico. Tito está al ladito de Hebreos, antecitos, antes de Filemón. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. La Biblia dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchala, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mira el peligro, hermano, de ser una persona que cause divisiones en el hogar. Por eso muchos padres han tenido que echar a sus hijos de su casa, porque son conflictos y conflictos y conflictos. Lamentablemente Dios ha tenido que permitir que muchos hogares se desbaraten por maridos que lo único que producen es divisiones, o mujeres que lo único que producen son divisiones en el hogar. Y en la iglesia también hay mucha gente que Dios ha sacado de la iglesia porque lo único que producen son divisiones. La mayor parte, ¿por qué la gente se va de una iglesia de sana doctrina por lo general? Por sus deseos. Porque fulano de tal no me cae bien, porque no me gusta esto, porque no me gusta aquello. Hemos tenido en la iglesia personas que se han ido porque el culto de nosotros es muy largo. Por eso se han ido. Solamente por eso. Yo le digo: hermano, pero no hay problema, entonces no vengas de las 8. Dice: no, pastor, no es el problema ese. El problema es que una predicación de 1 hora es muy larga. Una predicación de media hora está bien. Yo le he dicho: hermano, ay, si no puedo negociar con ustedes. Porque la Biblia nos manda, al contrario, nos mandaría a estar estudiando todo el día, el domingo, como día del Señor, a escuchar al Señor. ¿Sabe cuál es el problema entre nosotros? Que a nosotros nos gusta nuestros gustos, más no lo que Dios manda. Y uno de los problemas que la mayoría tenemos es que no nos gusta oír. Y si uno contara las razones que muchos hermanos tienen para alejarse de la iglesia, son muchas cosas, pero todas tienen que ver con los deseos de nosotros. Unos no les gusta la sujeción de la esposa, otros no les gusta la sujeción del marido, otros no les gusta la sujeción de los hijos. Muchas cosas que enseña la Biblia no les gustan. Entonces dicen: no, mejor busco otro lugar. ¿Sabe que en el hogar es la misma cosa? En el hogar es la misma cosa, pero Dios tiene un juicio. Dice: al hombre que cause divisiones, a la persona que sea divisionista, disensionista, pendenciera, amonéstale varias veces, y si no, échalo.
Echa. Proverbios dice que cuando se saca el contencioso, se acabó la contienda. Y desafortunadamente, pastor, hay muchos hogares que los mismos padres causan división con sus preferencias por los hijos y los Así es, hermana. comparándolos. De todo. Nosotros pecamos mucho en esto. Y la mayoría de los, no por no decir casi todos, pero la mayoría de los conflictos en la casa se debe al mal liderazgo del hogar. Al mal liderazgo del hogar. Por eso es importante, hermano, entender estos principios y saber que la desaveniencia destruye la armonía en el hogar. La desaveniencia destruye la armonía de cualquier familia. Las divisiones, los gustos, los deseos producen división. Y Satanás destruye muy fácil nuestros hogares, solamente haciendo que nosotros busquemos que se cumplan nuestros deseos. Solamente con eso. Hermano, mire, quiero que vayamos a Gálatas 5 y vuelvo a leerles este texto que lo he leído muchas veces. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5, 24. Gálatas 5:24 es un resumen básicamente del conflicto entre la carne y el espíritu. Gálatas 5 nos muestra cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del espíritu. ¿Cuál es el fruto de la carne y cuál es el fruto del espíritu? ¿Qué pasa con aquellos que andan en la carne? ¿Qué pasa con aquellos que andan en el espíritu? Y el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, escuchen, los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y sus deseos. En otras palabras, si usted quiere dejar de dar guerra, si yo quiero dejar de guerra, ¿qué debo hacer? Morir. Eso es todo. El pecador, para que deje de dar guerra, ¿qué debe hacer? Morir. Murió y dejó de dar guerra. Pero hay una manera de morir espiritualmente hablando y es renunciar a nuestros deseos. Usted ha visto en los hospitales que hay personas que están desesperadas, gritan, son difíciles de controlar. Y llega el médico y les coloca una inyección para dormirlo, se duerme y se acabó el problema. Porque al dormirse dejan de desear, dejan de pedir, dejan de exigir y se acabó el lío. ¿O no es así? Por eso, hermano, cuando uno está enfermo, cuando está mal, lo maravilloso es que hace dormido, ¿cierto? El sueño hace que uno se olvide de todo eso. Gente que llora de su dolor, pero se duermen, dejaron de llorar, dejaron de lamentarse. Porque en cierta manera hay un prototipo de muerte con el sueño, donde se olvida todo. Y cuando uno se olvida de todo lo de uno, descansa y deja descansar a los demás. Por eso este texto dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, con sus pasiones y sus deseos. Así que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Cuando uno anda por el Espíritu, uno debe renunciar a todos los deseos de uno para hacer la voluntad de Dios y hacer el bien a los demás. Pero cuando uno anda en la carne de uno no hace nada por los demás porque quiere que todo el mundo haga las cosas para uno y como uno quiere. Por eso, hermano, esto produce mucha desaveniencia en el cuerpo de Cristo. Vamos a 1 Corintios 12 otra vez, el versículo 26. 1 Corintios 12, 26, vamos allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, 26. De manera que si un miembro padece, ¿todos los miembros se duelen? Con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese es un principio, hermano, de la unidad. Dios creó la familia, Dios creó la iglesia, Dios creó toda su creación con unidad. Bien unidos. Bien unidos. Lo que ha producido desaveniencia, división y contiendas es el pecado. Pero Dios creó la familia, la iglesia y toda su creación bien unidos. A fin de que todos nos preocupemos de una manera completa los unos por los otros y tengamos armonía. Aún el ser humano tiene que vivir en armonía con el medio ambiente, ¿cierto? Y si el medio ambiente no tiene armonía, el ser humano tampoco puede vivir ahí. Y es interesante este principio, por eso esta preocupación mutua lleva a que
Si un miembro padece, ¿cuántos miembros padecen con él? Todos. Y sabe que esto sí nos falta aprenderlo nosotros, ¿cierto? Aprender a llorar con los que lloran. Nosotros nos reímos de los que lloran. Y a veces lloramos con los que ríen, porque de la risa lloramos. Pero hay que aprender a llorar con los que lloran. A veces nos alegramos del dolor de otros. Y a veces decimos, está bueno, se lo merece. Chupe para que lleve. Sembró, cosechó. Todo eso es venganza delante de Dios, y todo eso produce divisiones y daños en el cuerpo. Por eso es maravilloso ese texto, hermanos, donde el versículo claro es: de manera que si un miembro padece. Cuando hay unidad en el cuerpo, cuando un miembro padece, todos los demás miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, es interesante, si un miembro lo aplauden, ¿cuántos se gozan con ese miembro? Todos, hermanos. Por eso es maravilloso ese texto de la importancia de gozarnos con los que se gozan, llorar con los que se gozan y gozarnos con los que son honrados. Este es el plan de Dios para la familia. Este es el plan de Dios para la iglesia. Vivir en unidad. Pero para vivir en unidad, hermanos, hay que renunciar a nuestros propios deseos. Por ejemplo, más tarde vamos a almorzar juntos. Si usted quiere que su hermano almuerce primero que usted, ¿qué tiene que hacer? Renunciar al primer puesto, ¿cierto? Y ceder. Y si usted quiere que todos los hermanos almuercen primero que usted, ¿qué tiene que hacer? Esperarse hasta el final. Y para algunos es demasiado difícil eso. Para algunos es demasiado difícil eso. Porque dicen, no, al final puedo quedarme sin comida. Pero no importa, siempre y cuando los demás coman. La pregunta es, ¿en qué está la alegría de nosotros? ¿En comer o en darle de comer a otros? ¿En qué está nuestra alegría realmente? ¿En ser felices o ver felices a otros? En la desaveniencia uno busca su propio beneficio, mas no la gloria de Dios. Vamos a 1 Corintios, hermano, capítulo 1, perdón. El versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos allí. Pablo va a escribir una carta a un pueblo que realmente tiene conflictos. Porque la iglesia de Corinto, usted leen, es una de las iglesias conflictivas. No he conocido ninguna iglesia en estos 40, casi 40 años de conocer al Señor que tenga tantos conflictos como la iglesia de Corinto. Y este es el reporte por el cual se escribe primera carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10: os ruego, pues, hermanos, y les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es interesante, hermanos. ¿Sabe que la aveniencia debe comenzar sencillamente por nuestra manera de hablar? Y para tener unidad tenemos todos que tener una misma manera de pensar. Le hago una pregunta a las damas. Damas, ¿es posible que usted y su esposo tengan la misma manera de pensar? ¿Sí? Pregunta, ¿algunas de ustedes ya han logrado una unidad de pensar entre marido y mujer? ¿Sí o no? Y si es no, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque el otro no hace lo que yo quiero o porque yo no hago lo que él quiere? Entonces la pregunta, ¿quién tiene problemas? ¿Quién debe ceder? Es interesante, hermanos. Y lo triste es que a veces queremos que complazcan caprichos nuestros y no la voluntad de Dios. Y muchos quieren que les complazcamos los caprichos a ellos para no la voluntad de Dios. Pero el texto dice: os ruego, hermanos, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Todos una misma cosa. Y para hablar todos una misma cosa, nos toca a todos estar en el mismo salón aprendiendo lo mismo. Nos toca a todos tener el mismo maestro, ¿o no es así? Y todos tener el mismo objetivo. Y es como complicado en un pueblo tan pecador como nosotros, que vivimos en un sistema tan diverso como el nuestro, donde nos dan permiso a cada uno a hacer lo que queremos.
Pero resulta que Dios nos ha unido a un pueblo donde hay una sola cabeza, hay un solo Señor, hay una sola autoridad para que haya esto. Por eso, hermanos, es posible tener unidad entre nosotros, sí, pero nos toca renunciar a nosotros y al sistema en que vivimos para conformarnos al gobierno de Cristo y al sistema bíblico. Vamos a Efesios un momentico, por favor. Un poquito más adelante, en Efesios capítulo 4, vamos allí. Efesios capítulo 4. En el versículo 3, la Biblia nos ordena guardar la unidad del Espíritu. Y esta es la unidad que Dios tiene para nosotros y es la unidad en la que nosotros debemos estar. Y para que tengamos unidad tenemos que aceptar estos principios y esta manera de vivir. Dice el versículo 3 de capítulo 4 de Efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, ¿cuántas clases de unidades hay? Solo hay dos: la del Espíritu y la del mundo. La del mundo, la unidad del mundo es que cada uno es uno, ¿cierto? La unidad del mundo es que cada uno es uno. Por eso hablamos de que cada cabeza es un mundo. Esa es la unidad del mundo. La unidad del mundo es que cada uno es uno. Pero la unidad de la iglesia es que todos somos uno. ¿Y por qué todos somos uno? Vamos al versículo 5. Porque todos tenemos un solo Señor, una sola persona que nos gobierna, y esa persona es Cristo Jesús. Escuche, un Señor, una sola fe, o sea, unas solas convicciones, y son las del Señor. Una sola manera de identificarnos con Él, el bautismo. Versículo 6, un solo Dios y un solo Papá, que es Padre de ¿cuántos? De todos. Y si Él es nuestro Dios y Él es nuestro Papá, ¿cuántos gobiernos hay en la iglesia? Uno solo, el de Él. Principios iguales para todos. Requisitos iguales para todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermano, es difícil vivir con alguien que no tiene a Dios como Señor de su vida. Y la desaveniencia en el cuerpo viene, lamentablemente, porque todos queremos gobernar y no nos sometemos a un solo gobierno. Y en este caso, el Señor Jesucristo. Y vamos al hogar. ¿Cuántas personas mandan en su casa? Solo pregunte, ¿cuántas personas mandan en su casa? La pregunta bíblica es, ¿cuántas personas deben mandar en su casa? ¿Cuántas? Una. ¿Quién es? ¿Y quién es? Dios nomás. El papá, humanamente sí, pero es que el conducto regular es que si la cabeza del hogar no es Dios, el papá hace lo que quiere con la familia y deja a la familia hacer lo que cada uno quiere. Pero bíblicamente el Señor del hogar debe ser Dios. El Señor del hogar debe ser Dios y nadie más. Hermanos, ¿cuál es la directriz del hogar? Para que un hogar funcione bien, la directriz única del hogar debe ser la Biblia. Que diga el papá, amor, hágase hoy unos frijoles. Y la mujer dice, ¿por qué? Dice, porque la Biblia lo dice. Así de sencillo. Y la pregunta es, ¿podría un hombre decirle a la mujer, haga unos frijoles porque la Biblia lo dice? ¿Sí o no? Claro que sí. Y la mujer le dice, amor, ¿y cómo así que la Biblia lo dice? ¿Y dónde dice que debo hacer frijoles hoy? Dice la Biblia, el marido le puede responder, ve amor, la Biblia dice, no menciona la palabra frijoles, pero dice, lo que haya en la casa de eso comer, y no hay más sino frijoles. Haga frijoles, esa es la orden de Dios para hoy. ¿O no es así? ¿No dice la Biblia eso? Porque algunos ven frijoles, pero ese día quieren comer lentejas.
Y el marido anda bien pelado, pero la mujer quiere comer lentejas, y entonces le toca al marido meterse en deudas. No, ese día el Señor dijo que comieran frijoles y lo único que hay son frijoles, y frijoles hay que comer porque es la orden de Dios para hoy. Pero no es así. Miren, hermanos, es maravilloso mirar las Escrituras y aprender a tener unidad. Y si la mujer dice, como mande mi Señor, no le estará obedeciendo a su Señor, sino le estará obedeciendo a aquel que proveyó eso para ese día. Que proveyó eso para ese día. He estado en hogares donde hay hermanos que me dicen, pastor, ¿qué quiere tomar? Yo le digo, hermana, ¿qué tiene? Agua panela. ¿Y qué más tiene? Nada más. Entonces la pregunta, ¿para qué me dice que quiero tomar? Y yo he aprendido eso, a preguntar, hermana, ¿qué tiene para tomar? Porque hay gente que se encarta. No tienen sino agua panela, pero le dan opción a cualquiera que opine sobre lo que quiere tomar y les toca ir a la tienda a fiar. Para darle gusto al que llegó. Y eso produce daño en el hogar, divisiones. Sencillamente decirle, tengo agua panelita para tomar, ¿tomamos agua panelita? Claro que sí, claro que sí. Estos días la hermana Fanny me dijo así, ¿cierto? Pastor, ¿quiere agua panela caliente o fría? Le depende, si tiene queso, tráigala caliente, pero si no, tráigala fría. Es interesante los principios de unidad, principios de unidad. Y para que haya unidad en su hogar, y haya unidad en la iglesia, y haya unidad en todo, usted y yo tenemos que renunciar a nuestros deseos. Tenemos que renunciar a nuestros deseos de que se haga lo que yo quiero para poder disfrutar lo que Dios nos ha dado a los dos. Lo que Dios nos ha dado a los dos. Por eso dice la Biblia, y quiero terminar con esto. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído y sin duda nada hemos de sacar. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser uno en la casa, en la iglesia y en cualquier lugar. Y como Dios nos dio hoy aromática para tomar, aromática vamos a tomar. Señor, gracias por este tiempo juntos. Y gracias por el placer, Señor, de ir siendo moldeados y formados a la imagen tuya. Pedimos perdón por ser divisionistas, por ser contenciosos, por buscar pelea, porque siempre que queremos que se haga lo que nosotros queremos, buscamos pelear y peleamos, Dios. Pero gracias porque has sido paciente con nosotros. Y hoy nos encomendamos en tus manos para vivir este día delante de ti en unidad, disfrutando lo que tú nos has dado hoy. En el nombre de Jesús. Amén.